Uno. Buenas tardes a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión del curso que hemos denominado Interculturalidad y Memoria. Quiero recordar que este curso es impulsado por el Semillero de Investigación Paz SOS y el programa de trabajo social, y en ocasiones pues traemos invitados que respaldan también el apoyo a este espacio. En este caso pues vamos a presentar a Ana María Núñez. Ella ahorita tendrá una presentación a cargo de la estudiante Juanita Rojas, y eso también quiero recordarlo. Este es un espacio que está pensado para la formación investigativa de estudiantes, y por lo tanto en este espacio pues hay un lugar privilegiado para los estudiantes. En esta ocasión nos van a acompañar Juanita como haciendo la presentación inicial, y posteriormente Valentina Dalmau, quien dará un cierre de conclusiones. Entonces paso a darle la palabra a Juanita, y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias, pues primero por su interés en este espacio, el cual, como bien dijo Alba, surge del Semillero de Investigación Paz SOS. Es una línea recientemente inaugurada que pretende forjar caminos desde la investigación académica para seguir trabajando y dando reconocimiento a su vez sobre temas de memoria colectiva, construcción de paz territorial, desde espacios como este que nos convocan a un enfoque intercultural. Les recordamos que estos espacios cuentan con una certificación y se debe asistir para obtener la certificación mínimo a 4 sesiones. Bueno, en nuestra sesión inmediatamente anterior, que denominamos Interculturalidad y Memoria Colectiva, deshilando su relación, contamos con la asistencia de la maestra Leticia Aparicio Soriano, quien nos enunció en un primer momento cómo las prácticas y perspectivas académicas influyen y son tema de debate dentro de las inherentes diferencias culturales. Nos invitó también a cuestionarnos desde dónde nos pensamos y posicionamos o desde dónde nos enunciamos ante la normatividad académica, y con esto es indispensable igual pensarse de forma crítica desde cada persona, desde cada institución, comunidad, también los factores culturales, insistiendo en la construcción conceptual que es transversal a las relaciones de poder. Se formula en este espacio como reflexión final el plantear romper paradigmas de cómo se ve, se trata y se interactúa con la perspectiva identitaria. Una de las propuestas que surgieron en el espacio se basa en promover la escucha, la confianza en los grupos que representan fundamentalmente la perspectiva cultural de construcción del conocimiento, representándolos como sujetos y no como objetos de investigación, que el representarlos como objetos de investigación también algunas veces viene acompañado de prácticas paternalistas. Bueno, en el espacio que nos convoca hoy, que es el papel de la memoria genética y cultural, contamos con una ponente, una invitada muy especial, es Ana María Núñez Henao. Ella es abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Dirección y Gestión Pública Local. También es miembro de la Red de Docentes Investigadores del Distrito de Bogotá, coordinadora del Eje de Educación Inclusiva Intercultural del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, y miembro del grupo de trabajo Pensamiento Crítico y Formación Docente de Claxo, y también miembro de la Subsecretaría para Pueblos Indígenas. Bienvenida, Ana María. Te damos la palabra, no sin antes recordarles pues que asistan a nuestro próximo encuentro, que es dentro de 15 días, y nos convoca el tema de mujeres, géneros y resistencias. También después de la intervención de Ana María tendremos un espacio para preguntas. Así que bienvenida, Ana María, y gracias también por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema es un tema un poco que invita a la reflexión acerca de por qué en algunos espacios, a pesar de análogos, los resultados de los procesos que se imponen eh, son en algunos casos infructuosos o en otros insuficientes. A partir de ese cuestionamiento,
que me hago yo hace aproximadamente unos 8 años, empiezo a indagar un poco acerca de estas dinámicas que fluyen en los procesos, sobre todo en los procesos de justicia transicional. Y previo a esto quiero que miremos la segunda imagen, por favor, para que nos posicionemos un poco en la temática. La segunda. Estas cifras que nos representan ahí están actualizadas, en ese momento están a corte 2017. A corte 2019, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Registro de Víctimas, señala que tenemos en Colombia aproximadamente 8.400.000 víctimas de conflicto armado, entre víctimas de desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas, abusos sexuales con ocasión del conflicto armado, de los procesos de hostilidad. Entrando con ese panorama, yo empiezo a intentar esclarecer un poco si nosotros como seres humanos que evolucionamos tenemos una lectura genética que nos predispone o que nos hace que reaccionemos de cierta manera a ciertas condiciones. Y en ese trasegar encuentro que efectivamente hay una memoria que se llama memoria atávica y que lo trabaja o la estudia la epigenética, que hace referencia precisamente a esas huellas del pasado, no solo remoto, sino el pasado próximo, que se insertan en el ADN y que permiten que, sin mutar la genética, nosotros reaccionemos a ciertas condiciones. Es una memoria completamente individual, personal, que se construye a partir de las vivencias que se fijan en el inconsciente de las personas. Entonces, planteando ese aspecto, tenemos una memoria que es completamente biológica, que nos predispone un tanto, y era lo que hablábamos, a aquellas capas de miedo que sin haberlas vivido, de todas maneras las poseemos, sobre todo en territorios como los nuestros, en donde han sido décadas y generaciones de lucha, generaciones de segregación, generaciones de desplazamiento, generaciones, más de 3 generaciones de convivir. Bueno, y si nos remontamos a la época del famoso descubrimiento, pues serán 5 siglos de convivir y fijar en nuestro pasado genético esas violencias. Luego tenemos la memoria cultural, que es a la que apelamos, a ese constructo social en donde tenemos usos, costumbres, tradiciones, que hacemos en colectivo, en general,
pero que para efectos de procesos de justicia transicional no tiene toda la injerencia necesaria, y ya lo vamos a ver más adelante, a la hora de proponer las fórmulas de resolución de los conflictos. Entre el constructo social y el constructo genético es que se configura lo que yo llamo una memoria colectiva transformadora. Esa articulación, ese reconocimiento de mi yo individual, mi yo creo que traigo dentro de esa evolución, dentro de esa teoría evolutiva, de esa, algunos teólogos, que no quiero meterme en ese plano, pero lo hablan de esa relación, ese hilo conductor entre el espíritu y el pensamiento y el carne y la animosidad del cuerpo, es que se encuentra esa memoria colectiva que nos permite integrarnos como comunidad, pero además resolver, entrar a responder a las necesidades que tenemos como grupo y transformarlas. ¿Me cambias, por favor? Eso. ¿Qué sucede con la justicia transicional? La justicia transicional surge como una respuesta a partir de esa integración que hay de la memoria genética y la memoria cultural para convertirse en memoria colectiva, para transformar ese conflicto y lograr que la justicia transicional no es ningún fin al conflicto, simplemente nos después transitar un camino que nos lleve a resolver el conflicto. Desde la cultura colectiva y el derecho internacional humanitario se han construido unos principios que, en la medida en que estos son 5, justicia, verdad, reparación, no repetición, depuración del Estado, esos 5 principios que creo que ya también están interiorizados en nuestra genética, a partir de tanto que los hemos escuchado en televisión, en la radio, en todas las páginas publicitarias, en YouTube, en fin, en Facebook, en todas partes salen. Sin embargo, en la medida en que un principio de esos tenga mayor injerencia o tenga menor injerencia, el proceso de justicia transicional se mueve dentro de uno de los 3 pilares o de los 3 modelos que existen, que los vamos a ver más adelante. Pero a estos 5 principios que aparentemente parecieran muy incluyentes, muy completos, debemos agregarle el componente de la memoria de los pueblos. Debemos agregarle el componente de la memoria genética que traemos, que nos predispone un poco a la desesperanza adquirida, al pensar que no vamos a poder encontrar una solución porque lo que está tan mal que no hay forma de resolverlo. Dentro de esos componentes de memoria colectiva transformadora, que como les he venido diciendo, componen la memoria genética y la memoria cultural, es que deben construirse esos principios. Y ahí es donde se invierte, nuevamente, como yo le he venido diciendo muchas veces, la pirámide de la justicia. ¿Por qué? Porque esos procesos de justicia transicional deben venir o surgir de la memoria colectiva transformadora de los pueblos que viven el conflicto. Y ese es uno de los grandes problemas que se ha encontrado en los procesos de justicia, que la mayoría son procesos traídos o procesos encajados en un mal rompecabezas, donde la punta es Roma y nosotros pretendemos que entre en vértice. Y no se han construido procesos situados. A eso me refiero yo con las memorias. La importancia de las memorias es porque solo a partir de ellas es que es posible construir procesos situados que respondan de manera verdadera a las necesidades de ese colectivo y de esa memoria transformadora. ¿Me regalas la que sigue, por favor?
como les decía, dependiendo de cuál de esos 5 procesos, de cuál de esos 5 pilares opere el proceso de justicia, los resultados de justicia, podemos transitar entre procesos amnésicos y transiciones punitivas. En las dos esquinas podemos fijar en el proceso colombiano, por ejemplo, el que pasó con el M-19, donde hubo amnistía para todos, pero realmente los procesos de verdad y reparación no se dieron. Entonces quedó una conciencia, en el ambiente quedó en el ambiente colectivo, en los imaginarios colectivos, quedó la sensación de impunidad. Y en la transición punitiva podemos citar fácilmente el proceso que tuvimos con los paramilitares, donde hubo unos procesos en donde sencillamente la privación de la libertad, pero no se privilegió los procesos de reparación ni los procesos de verdad. Dentro de los perdones tenemos unos intermedios que también hacen un poco de referencia al paradigma sobre el que se trabajó el proceso con las FARC y se viene trabajando un poco el proceso con el ELN, que es el de la paz imperfecta. También se habla de esos dos que son procesos intermedios, que son procesos compensadores y procesos responsabilizantes. Esos procesos compensadores hacen referencia a la reparación y los procesos responsabilizantes vienen a la identificación de los responsables, a su confesión total, a la recuperación de la verdad por parte de esos responsables, pero también a la visibilización un poco de la historia de ellos mismos, porque finalmente el responsable se convierte un tanto transita de manera indistinta entre las aguas de la víctima y el victimario. El problema es que se convierte más en victimario y eso termina pesando más en el proceso. Pero él también trae una historia que a partir de esas dos dinámicas de proceso intermedio es posible visibilizarlas. Entonces, como les decía, esa justicia transicional surge desde mi óptica como un proceso, dentro del proceso de conciliación que hace esa memoria genética que traemos de autoconservación. Sofía, ay Dios mío, se me va a apagar el computador, no me di cuenta. De esos procesos de autoconservación en los que el ser humano trae unas predisposiciones para armonizar su evolución, para armonizar esos principios de los que hablaba un poco de necesidad de protección, estabilidad y seguridad, que vienen intrínsecos en esa dinámica. Denme un minutico, ya estoy acá, porque es que se me va a apagar el computador y no me di cuenta que se me desconectó. Ya estoy acá. Entonces, como les decía, esos dos procesos, bien sea compensatorios o responsabilizantes, son los que van a permitir esos mecanismos de perdón y de resarcimiento y construcción de tejido social en la comunidad. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bueno, estos eran los 3 modelos, básicamente está pixelado, pero yo les puedo decir que el primero efectivamente nos habla habla de los 3 grandes modelos que se han implementado en el mundo en procesos de justicia transicional. El primer modelo trabaja el caso de Alemania, en donde se privilegió todo el modelo del elemento de justicia, la persecución y responsabilidad penal individual y estatal de los responsables por toda la tragedia judía, polaca, rum, porque no solo fueron los judíos los que fueron atacados por los nazis. Tenemos un segundo modelo
en donde se trata de privilegiar la reconciliación y la reconstrucción de la democracia, porque fueron modelos que implementaron golpes de Estado. Fue lo que pasó en Chile, en Argentina, en El Salvador. Entonces fueron masacres en ejercicios de dictaduras. Entonces, en ese segundo modelo de justicia, lo que se privilegiaba era la recomposición y la reconstrucción de la democracia. Pero volvemos a lo mismo. En ese proceso, la verdad se unifica con el perdón, pero la verdad nunca surge. Siempre queda ahí. Vemos todas las conmemoraciones que hay a los desaparecidos de toda la tragedia de la Plaza de Mayo, de las conmemoraciones de la tragedia de la Noche de los Lápices, en fin. Toda la cantidad de desaparecidos por la dictadura chilena. Y el tercer modelo, que es el que se aplicó en una parte de África, originado básicamente en uno de los procesos más exitosos que hay, que es el sudafricano, que ya lo vamos a trabajar. Y él busca la paz y la reconciliación a partir de privilegiar los derechos de las víctimas. En estos, la víctima, lo que se pretende es precisamente conciliar esas capas de miedo que trae la sociedad, y en particular las víctimas, con procesos de perdón, reconciliación y restauración. Estos procesos tuvieron ocasión en Sierra Leona, en Timor Oriental, en Sudáfrica, que ya lo vamos a trabajar. ¿Me lo regalas, por favor? La que sigue. Hay dos procesos que son muy sonados, entre ellos tenemos el de Sudáfrica. Es un proceso muy bonito que se da posterior con ocasión del apartheid. El apartheid en Sudáfrica es el único país que básicamente legalizó el racismo. El apartheid son 317 leyes que se promovieron, de leyes de segregación racial, con ocasión de la lucha por el territorio sudafricano. En ella se le entrega a la población negra aproximadamente el 20% de la tierra, 28%, cuando mucho, y el 92% del dominio de la tierra sudafricana se le entrega a los colonos blancos. En ese proceso de mantener esa división y esa segregación, surge el apartheid. Posteriormente, ya con todo lo que sabemos de Mandela y todos los movimientos sociales que surgen para liberarse de esa situación, viene uno de los elementos de memoria cultural y de memoria genética y cultural más interesantes, y es lo que denominan el Ubuntu. El Ubuntu es la colectivización del perdón, es la colectivización del daño. Y en ese orden de ideas es considerar, llevándolo al plano de las habilidades blandas, como dicen, es llevarlo al plano de la empatía. Es sentir que tu daño es mi daño. Entonces, si a ti te resarcen, yo me siento resarcido. En ese orden de ideas, en esa colectivización del daño, en esa difusión del daño, se pudieron hacer medidas de reparación colectiva que ayudaran y resolvieran de raíz el conflicto. Sumado a que Sudáfrica hubo posibilidades de hacer reparación aplicadas porque su economía también lo permitía. Ustedes saben que Sudáfrica tiene uno de los grandes yacimientos de minas de diamantes y de minerales que permiten unas dinámicas económicas muy fuertes, que posibilitaron el éxito del trabajo. Caso contrario, y podríamos decir que por qué funcionó en Sudáfrica y no funcionó en Ruanda. Estas dos dinámicas fueron las que me llevaron a mí a pensar qué pasaba con esos procesos de memoria. ¿Qué pasaba por el interior de las personas cuando estaban en un proceso de conflicto? ¿Por qué no funcionaban si aparentemente estaban bien montados los procesos de justicia? Es más, en Ruanda
ante la escasez de todo el personal de justicia, permitieron que las comunidades designaran sus propios jueces en unos tribunales de verdad. ¿Cuál fue el problema? Que esa verdad nunca se dio, porque no hubo un proceso de sensibilización comunitaria que permitiera que los presuntos responsables no fueran asumidos por la comunidad y por el colectivo desde esos procesos de reconciliación. Entonces, no fue posible, además porque las dinámicas entre Sudáfrica y el surgimiento del conflicto en Ruanda fueron completamente diferentes. En Ruanda eran lucha entre nativos, colonos, pero además eran luchas por castas. Era la supremacía, la lucha por una supremacía de poder, era la lucha de poder. Y los procesos las rendiciones en las luchas de poder no existen. O el uno gana o el otro pierde. Y desde esas concepciones no fue posible que el proceso de justicia en Ruanda tuviera éxito. Aunado a ello, el proceso de reparación y de restauración no se dio porque no fue posible la identificación completa de las víctimas. Pero además porque la economía en Ruanda no estaba tan fuerte como en Sudáfrica. Pero fundamentalmente por procesos culturales. El proceso cultural que motivó el conflicto en Ruanda era un proceso de castas, era un proceso ideológico de poder. Diferente, pero además entre nativos. Diferente al que suscitó en Sudáfrica, que era con extraños, era con externos, era con colonos ingleses la mayoría. ¿Me regalas el que sigue, por favor? Bueno, llegamos a Colombia y nosotros hemos podido, como les explicaba 2 o 3 diapositivas anteriores, hemos pasado por la necesidad de la implementación de estas medidas por los 3 modelos. Un modelo en donde la amnistía primó, que fue el modelo con el M19, donde fue un modelo que dio la sensación de impunidad. Tenemos un modelo que entonces nos fuimos al otro extremo, primó la privación de la libertad sobre la posibilidad de verdad y reparación, que fue el modelo con los paramilitares. Y ahora estamos intentando unos modelos de justicia transicional intermedios basados en compensación. Tenemos lo de los fondos para las víctimas, tenemos lo de la unidad de restitución de tierras, tenemos todos estos reconocimientos a las víctimas, las posibilidades de reparación, tenemos las reparaciones colectivas basadas en el perdón simbólico. Sin embargo, esos perdones simbólicos yo difiero un poco de la estructura, están bien intencionados, pero a la hora de usarlos han pasado un poco el show mediático. Entonces tenemos, por ejemplo, los invito a que revisen el proceso de perdón colectivo que hubo con las víctimas de Bojayá. Hicieron un show mediático, pero la población, la real población víctima no sabía que iban a hacer esa ceremonia. Entonces, quedó como el cumplimiento del fallo, sí, hicimos la ceremonia de perdón, pero no hubo realmente el perdón. No hubo ese proceso de instauración de una memoria colectiva transformadora que me permita avanzar en la solución del conflicto. Tenemos aquí unas fechas, como les decía, unas cifras. Ha subido en 1 millón de víctimas al año pasado, a 2018, en un año. Hoy tenemos que subirle, supongo que entre otro tanto, sumándole a todas las víctimas de líderes indígenas, líderes sociales, que por virtud de la implementación del punto 1 del acuerdo, han quedado en el camino. ¿Me la cambias, por favor? En el ejercicio de esas memorias colectivas que yo propongo para tener efectos
en la justicia transicional, de tener desarrollos situados, hay que tener en cuenta desde el capítulo étnico los saberes ancestrales, la concepción de la madre como de la tierra como madre, el círculo de la palabra, la ley de origen. Pero en el último informe que sacó la Defensoría del Pueblo sobre la implementación, el grado de implementación de los compromisos adquiridos en el punto 1 del acuerdo de La Habana, del punto étnico, vemos que en los planes de acción de transformación regional que se propone articularlos con todas estas instituciones propias étnicas, con el plan de vida, con el plan de desarrollo territorial, con el plan de desarrollo de la región. Se citan las comunidades, se establecen consultas, pero finalmente, a la hora de hacer la implementación, no hay una ruta que permita que las comunidades participen directamente en la generación de esos planes de acción. Entonces, uno de los elementos que es la memoria cultural, esa memoria colectiva transformadora junto con la memoria genética, no está siendo tenido en cuenta a la hora de formular pero sobre todo de implementar esos procesos. Entonces, esas garantías de no repetición difícilmente van a poder llevarse a cabo. No se están cumpliendo los procesos de justicia social. ¿Me la cambias, por favor? Adelántame 3. Eso, la que sigue. Eso. Por ejemplo, en esa implementación del punto 1 se sacaron 16 planes de acción de transformación regional. Tenemos 85 pactos étnicos que tienen 8.008 iniciativas étnicas, pero no existen rutas para la estructuración de proyectos conjuntos. Es decir, si hay dinero para la implementación de esos proyectos, por acuerdos de cooperación tampoco se tienen en cuenta las comunidades indígenas. Entonces, desde ese capítulo cultural, la implementación del acuerdo, de los acuerdos, está casi que incipiente. No puedo decir que no se ha hecho, porque sí se ha hecho, pero desde la política de Estado imperante en este momento no es una premisa tener en cuenta los procesos de memoria cultural y los procesos de transformación social de las comunidades étnicas para los procesos de implementación. Así tengamos todo un capítulo desarrollado. ¿Me llevas a la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por compartirnos como tu experiencia y compartirnos sobre todo estas reflexiones alrededor de esta relación entre lo que tú llamas memoria genética, memoria colectiva transformadora y justicia transicional. Para quienes nos están viendo, si ustedes desean, pueden hacernos preguntas y las hacen a través del chat de este webinar y le dan la opción direccionar a todos o dar a todos. Mientras tanto, Ana María, mientras nos llegan como preguntas al chat, yo quisiera como que tú nos dijeras algunas cosas en relación a algún trabajo específico que está haciendo el semillero. El semillero trabaja especialmente, digamos, temas de memoria colectiva con víctimas, familiares víctimas de desaparición forzada en territorios, pero a veces nos hemos encontrado con colectivos de poblaciones indígenas que están pasando por este hecho victimizante, pero no quiere decir que sea el único, porque allí ha habido desaparición, persecución, bueno, otros hechos. Desde tu punto de vista, digamos, para nosotros que nos estamos formando en procesos de investigación, ¿cómo podemos nosotros aterrizar todas estas cosas que tú nos hablas, de esos principios epistémicos, de esas relaciones
cómo las aterrizamos concretamente para trabajar en campo desde unos enfoques, no sé si sea la palabra diferenciales, pero sí enfoques interculturales para comprender estas relaciones de estos tres elementos que tú dices. ¿Cómo concretamente? Si un chico va a aterrizar esto que tú dices a un trabajo de campo, ¿cómo se aterriza eso concretamente? Sí, no es fácil. No es fácil, pero desde mi experiencia particular, puedo decir que si el proceso no se vive, no se interioriza. Entonces, ver los procesos desde afuera requiere la óptica del que los ve desde adentro. Verlos desde afuera es muy bonito, pero la transformación no se hace desde el escritorio, ni se hace desde el ideario, ni desde el imaginario. Desde la investigación debe volver a las bases. Yo pienso que es importante. Si tú vas a hacer, yo no soy etnógrafa, pero me gusta mucho el proceso, no del etnógrafo que miraba de lejos, sino del etnógrafo que acompaña, del etnógrafo que milita, del que está ahí, del que está con ellos, que vive con ellos, que participa en sus apuestas, porque eso te da a ti la oportunidad no solo de conocer sus perspectivas, sino también de cuestionar todo un andamiaje de conocimiento que uno trae y que además lo trae generalmente está equivocado. Generalmente está equivocado, pero que también tiende a enriquecer el proceso. Entonces, ¿cómo aterrizarlo? Hay que ir a la comunidad, hay que hablar con la comunidad, pero hay que ir sin atavíos, sin palmareses, sin la corona. Hay que ir entendiendo que en el fondo genéticamente somos indígenas, que en el fondo genéticamente no somos una raza pura ni nada de esas vainas, sino que somos un ciudadano más que tiene conciencia social y que tiene empatía y que además quiere transformar y transformarse hace desde las bases, con ellos. Pienso que así, de otra manera lo veo complicadito. Bueno, tenemos aquí una pregunta que te hacen en el chat, no sé si la puedas leer también. Dice, ¿cómo identificar los hechos fehacientes que no desvíen la realidad de la memoria histórica de las comunidades sin caer en una mirada solo occidental y de la academia blanca? ¿Cómo ahondar en la memoria histórica colectiva sin invisibilizar como en gran parte se ha hecho? Yo uno esta pregunta, Ana, a una cosa que tú venías diciendo y esa memoria genética, a mí me quedó sonando muchas cosas de ese concepto de memoria genética. Allí yo siento que, por ejemplo, no sé si quizás uno en esa memoria genética, y lo voy a hablar un poco como desde los pueblos afro, desde los pueblos negros, uno podría pensar desde lo que tú nos planteas, que hay una memoria de resistencia política. Esa es una, y entonces también te dejo ahí para que tengas presente la pregunta que te están haciendo en el chat y nos puedas Bueno, voy un poco en orden. Esos hechos, como venía diciéndolo, cómo identificar esos hechos que no vienen a la memoria sin ser académico. Yo pienso que la única manera es militando, llevando la academia en el corazón, en el cerebro, pero también llevarlo a la acción. El ser académico de texto es muy bonito, pero solo te permite contemplar una arista de la pirámide. Pero cuando tú logras ir a terreno, compartir, y no necesariamente ir a terreno, no necesariamente ir al Cauca que lo maten a uno, sino compartir con las comunidades, crecer con ellas, desde el perfil aportarles. Yo, por ejemplo, estoy en un trabajo muy bonito con unas comunidades
de la Mojana Sucreña, en defensa del territorio, ayudándoles a sistematizar todo su proceso. Pero también eso me ha hecho que me cuestione otras tantas de mi proceso propio. Por ejemplo, todo este trasegar ha hecho que yo me cuestione toda mi filosofía como abogado, defensor de las leyes, defensor de la liberal, para transitar y volverme un tanto colonial y un tanto resistente, e irme por otros lares y entender que la norma es linda en el papel, pero que tiene que transformarse. ¿Cómo andar en la memoria histórica colectiva sin invisibilizar? Bueno, eso hay que tener mucho cuidado. Y creo que ahí se linda mucho la ética del investigador. Tiene que tener claro que tiene que haber unos linderos y que lo importante lo importante aquí no es la investigación, es la comunidad. Que en la medida en que tú respetas la comunidad, la investigación sobrevive. Y la investigación pervive. Pero siempre respetando la comunidad. Como te decía, hay que llegar sin atavíos. Sin atavíos y entendiendo que desde esos procesos decoloniales uno no tiene la verdad revelada. Es más lo que hay que aprender que lo que no sabe. Realmente que lo que no tiene que transformarse. Y precisamente yo estoy de acuerdo contigo. Todos esos procesos de sincretismo cultural, todas esas memorias de resistencia colectiva que vienen intrínsecas en las comunidades que han sido segregadas por siglos, por generaciones, ellas se van manifestando. Por eso tú ves que así no hayan, voy a pecar un poquito de inconsistente, pero que así no haya límites en los barrios, en las ciudades, las comunidades negras se agrupan. Ellos se agrupan y se protegen y se cuidan. Y no es porque haya un colectivo que se los imponga, es porque hay unas memorias de resistencia que están intrínsecas en el inconsciente humano. Entonces yo sí pienso así. Yo estoy contigo. Sí. La última, para poderle dar la palabra a Valentina, que se redará con las conclusiones. Insisto que si alguien más tiene preguntas, no las puede hacer por acá por el chat, pero también no las puede hacer a través de las redes sociales del Semillero. Aquí hago la publicidad. Recuerden, estamos en Facebook, Semillero Paz SBS, en Instagram como @semilleropasos. Tenemos página web, por alguno de todos estos sitios nos pueden enviar preguntas. Ana María, ¿es posible pensar en un corto plazo, estoy pensando en un corto plazo de 5 años, llegar a, a un escenario de justicia que le permita a los pueblos indígenas y afrocolombianos tener alguna verdad, pero sobre todo algún proceso de reparación certero? ¿O necesitaríamos incluso modificar en tus términos asuntos de nuestra memoria genética como pueblo en general para que esto fuera posible? ¿Quieres la respuesta del abogado o la respuesta del académico? La de Ana María. Mira, mi escenario es un tanto no negativo, pero no tan positivo, como para creer que a la vuelta de 5 años vamos a tener un proceso establecido. Pienso que estamos en el camino, sin embargo, hay que hacer unos procesos de sensibilización comunitaria y de reconciliación que desafortunadamente no se van a hacer en 5 años. Yo pienso que estos procesos, siendo constantes, antes de 25 años de un cambio generacional, no va a ser posible verlos. Pero además es que requieren unos cambios estructurales, no solo de los modelos, porque es que los problemas de segregación, los problemas de violencia, los problemas que
que viene a trabajar la justicia transicional, implican unos cambios estructurales en el modelo de Estado y en el modelo de desarrollo que tenemos nosotros, que a pronto término no va a ser posible. Hay que continuar resistiendo, hay que continuar en la lucha, hay que hacer todo lo posible para que eso se dé, pero hay que tener la paciencia para que eso se dé, porque eso no se va a dar tan rápido. Bueno, nos hacen otra pregunta que yo me atrevería como a contestarla en una parte, pero creo que Ana María ya nos ha dado puntadas sobre la respuesta. Nos pregunta Marisol Sí. que ella quisiera iniciar un proceso de sensibilización comunitaria, que cuál es el primer paso. Entonces, un poco yo atreviéndome a ese primer paso, yo siento que en todo ejercicio investigativo, uno debe partir de dos herramientas fundamentales desde mi punto de vista. Uno, encontrar algo que te apasione profundamente, y regularmente ese apasionamiento en la investigación tiene que ver con algo de que le transita a uno por las cosas que uno quiere luchar, por las cosas que uno quiere defender. Yo creo que cuando esas dos cosas conectan es una cosa muy importante. La segunda es un poco en esa misma vía, Ana María. Yo creo que uno no debe pensar en sensibilizar a la comunidad, que creo que tiene una mirada muy externa, sino como sensibilizar y comprender las lógicas de la comunidad. O sea, yo creo que el paso no es de que yo sensibilice a la comunidad, sino que yo realmente sienta en ese ejercicio comunitario, social, una conexión, un propósito. Y en ese diálogo creo que entre la conexión y el propósito es donde probablemente ya se va dando todo lo demás en términos metodológicos. No sé, Ana María, ¿tú qué? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Primero tiene que gustarte lo que haces. Si no te gusta, no vayas a hacer eso porque es un desastre. Pero sobre todo, yo no voy a sensibilizar la comunidad. La comunidad ya está sensibilizada, la comunidad ya ha hecho sus propios procesos de resistencia. Yo voy a ver qué me dice la comunidad para yo ver en qué les puedo ayudar. En qué punto ellos me dicen a mí que yo puedo entrar. Eso es lo primero que hay que ir es con las orejas así grandotas para poder escuchar la comunidad e intentar que la comunidad me permita ingresar. A partir de ahí, todo va fluyendo, todo se va dando. Inclusive hasta en los mismos términos metodológicos. Yo soy poco ortodoxa en esos aspectos. Yo pienso que uno va con una idea de investigación, pero cuando tú llegas a campo, el campo te cambia la película. Y tú tienes que ser tan flexible que tienes que aprender a cambiar la película para que primen las necesidades de la comunidad, no las necesidades de la investigación. En ese orden de ideas es eso. Que te guste, pero además entender que tú no vas a sensibilizar a nadie. Tú vas a que la comunidad te permita que la sensibilices. Sí, correcto. Bueno, a todos los que nos hicieron preguntas, nos enviaron preguntas, pues muchas gracias. Insisto que este es un espacio para escucharnos, para escuchar experiencias, para ir como cogiendo estas cosas y mirar a ver cómo nos metemos en esas dinámicas de cosas que nosotros estamos haciendo como investigadores e investigadoras. A Ana, muchísimas gracias por el amor, por el cariño, por generosamente compartir con nosotros el trabajo que vienes adelantando en muchas cosas. Y pues tú sabes que las puertas del semillero, pero también, digamos, están totalmente abiertas para cuando desees volver a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y pues, cuando quieran. Muchas gracias, morí lentamente.
Y pues vamos entonces a cerrar con Valentina, que va a decirnos unas conclusiones finales de este espacio. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, creo que Sí, sí. te escuchamos. Listo. Antes que nada, reiterar el agradecimiento, Ana María. Creo que fuiste muy concisa y muy clara en todos tus aspectos de esta ponencia. Y con todo este marco nos queda muy clara que los procesos de justicia no tienen solo una cara, sino que son desde diferentes perspectivas y en ellos está la que realmente genera perdones o la que se centra en ser compensadora o amnésica. Y eso implica también un proceso de articulación de los diferentes elementos que permean las poblaciones, grupos, hasta nosotros mismos como seres humanos, donde tiene un gran peso la memoria genética que está ahí presente junto a las memorias intrínsecas de resistencia, pero también junto a la cultura, las vivencias y experiencias del pasado de estos mismos grupos. Entonces, estos procesos no son para nada sencillos, pero implican un proceso de sensibilización del mismo investigador ante las realidades a las que va a ir a adentrarse. ¿Por qué? Pues porque implica también de construir mucho de lo que nos hemos introyectado como sociedad, que busca más que todo desde un modelo segregacionista dominar al otro, más no construir junto al otro. Y pues realmente cada uno estar en su lado. Y creo que el llamado que tú nos haces también va a este llamado que nos hacía la profe Leticia hace 15 días, no la semana pasada, de superar también el extractivismo epistemológico. Y pues hubo una frase que me gustó muchísimo y es que uno tiene que llevar la academia en el corazón y en el cerebro, pero también llevarla a la acción. Entonces creo que con esa frase concluyo como los diferentes puntos que tocaste y pues nada, creo que el ejercicio realmente nos convoca a repensar un poco los procesos investigativos y cómo generamos todos estos procesos de memoria, que no solo implica una memoria, sino que son muchas. Bueno, muchas gracias a Juanita, quien abrió este espacio, a Ana María por toda, digamos, la conversación central y a Valentina por el cierre de esas conclusiones. Muchas gracias y a todos y todas ustedes pues, los estaremos convocando a nuestro próximo webinar que pues los estaremos divulgando por nuestras redes sociales y pues ahí les estaremos compartiendo los enlaces. Muchísimas gracias y que estén muy bien y muchas gracias por escucharnos en este espacio. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias a todas y a todos.